Ya, listo. Muy bien. Vamos a compartir entonces ahora la pantalla. Como les dije, yo tengo aquí el PPT que les he enviado. La idea es que ustedes, como van a verlo incompleto, justamente lo completen con lo que vamos a ir estudiando hoy. Aquí está, ¿no? Bien, este es el Evangelio según San Mateo y ahí hay un espacio para que tú mismo y tú misma pongas tu nombre, porque va a ser un estudio, como le dije previamente, un estudio individual. No es por mí, sino es por nosotros como grupo. Bien, primera pregunta. ¿Cuál es el género de este? Creo que eso no lo mandó a investigar, pero ¿cuál es el género literario de este libro? Un evangelio, ¿no? Ese debe ser el género. A ver, ¿qué? Narrativo, ¿Perdón? narrativo. Narrativo, ok. Narrativo, dice mi amada novia. El género literario es un género principalmente narrativo, aunque también vamos a encontrar en este evangelio en particular, vamos a encontrar también enseñanzas, ¿no? Vamos a encontrar que hay enseñanzas, hay bastante enseñanza, bastantes discursos, ¿no? Y hay ciertas partes que tienen un estilo más poético, pero principalmente es narrativo. Se debate entre los académicos sobre el punto de exactamente cómo catalogar a los evangelios, ¿no? Entonces se dice de que es como una biografía. Podríamos decir que es una biografía, pero tiene muchos elementos que no lo hacen estrictamente una biografía. Por ejemplo, a los autores de los evangelios sinópticos, se dice evangelios sinópticos, aquellos que tienen una misma forma de mirar las cosas, ese es sinóptico, Mateo, Marcos y Lucas. Ellos tienen una forma de narrar las cosas que no atiende necesariamente un orden cronológico exacto. Ustedes van a ver discrepancias en cuanto al orden, porque a los autores bíblicos no les interesaba tanto establecer el orden paso a paso de cómo ocurrieron las cosas, sino más bien que se agrupa de manera temática. Eso es lo que es la libertad que hay. Entonces, no es una biografía tanto a como nosotros estamos acostumbrados, sino que tiene una biografía, pero con una perspectiva teológica, ¿no? Donde, bueno, no quiero adelantar cosas, pero hay algunos detalles por ahí. Muy bien, ¿quién fue el autor? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Quién fue el autor del Evangelio según San Mateo? Según mi Biblia dice que Mateo. Mateo mismo. En la Mateo. Biblia de Nicolás dice Mateo, en la Biblia de mi novia Mateo, el hermano Walter también, Mateo, ¿ya? Bueno, ¿por qué se cree que es Mateo? Papías de Hierápolis, un padre de la iglesia que vivió en el primer siglo, probablemente fue el discipulado él es de la línea de los padres apostólicos, ¿no? O sea, justo la generación siguiente. Mencionó que el libro de Mateo fue escrito, bueno, tiene un mensaje un poquito enigmático que los eruditos también debaten, pero aparentemente habría sido escrito en hebreo o en arameo, por el apóstol, ¿no? Por el evangelista Mateo, el apóstol Mateo. Sin embargo, eh, bueno, eso es lo que cita Eusebio Cesarea en su libro en la historia eclesiástica, ¿no? La historia de la iglesia. En la historia eclesiástica de Eusebio, citando a Papías, él dice eso. Ireneo también parecía estar de acuerdo al decir de que Mateo fue el autor. Sin embargo, hay algunas características que no se corresponden con eso. Por ejemplo, cuando Mateo cita el Antiguo Testamento, y aquellos que ya leyeron todo Mateo se van a dar cuenta que lo cita mucho, cuando él cita el Antiguo Testamento, no cita el Antiguo Testamento de la versión hebrea, sino la versión griega, que es la Septuaginta. Había una versión del Antiguo Testamento escrito en griego. Entonces, uno podría decir, Papías dice que lo escribió en hebreo, pero no puede ser porque él cita el Antiguo Testamento en griego. Entonces, es un poco difícil, y por eso la gente debate. Moisés dice, Moisés, ¿a No, qué? Dime, amor. me refiero a mi amor que cita mucho a Moisés, hace un comparativo con algunas cosas de Moisés. Sí, ese es otro punto que vamos a tocar ahorita. Muy bien, amor, correcto.
Ahorita vamos a ver algunos detalles interesantes. El autor entonces podría, o sea, digamos que es cuestionable de que fuera Mateo por esas características. Sin embargo, la erudición y la tradición siempre lo han afirmado como que es Mateo. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo se habla de un recaudador de impuestos y se dice que su nombre es Mateo, mientras que en el Evangelio de Lucas y en el de Marcos se dice que su nombre es Leví. Ahora, hay algunos que opinan que su nombre no era Leví, sino que se dice Leví porque era la tribu a la que pertenecía. Bien, entonces, lo más probable por algunas evidencias que él da en la forma de escribir también, al ser un recaudador de impuestos y bueno, y ser bueno, si su nombre era Leví, si no era de esa tribu, por lo menos tenía una formación judía, no, él era judío. Y como recaudador de impuestos debía tener ciertos conocimientos que lo pudieron habilitar para poder escribir el libro de Mateo, que tiene un griego un poquito más pulido que el griego de Marcos. Entonces, pareciera ser, ¿no?, que realmente el autor fue Mateo. Ahora, cuando nosotros analicemos y vamos a ir a la observación, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta más allá, un poco más allá de las intenciones de Mateo, lo que Mateo quiere realmente expresar. Entonces, interesa quién es el autor, sí, pero más interesa, digamos, qué perspectiva él mantiene en su obra o cómo se nos presenta él mismo en la obra. Si bien es cierto, la obra del Evangelio no es sobre Mateo, Mateo también da ciertos, o sea, nosotros podemos ver ciertos rasgos de su personalidad ahí. Y este es el momento donde dicen, hermano Diego, pero nosotros creemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios y es Dios quien sopló divinamente lo que había de estar contenido en la Biblia. Por supuesto, estimados hermanos, creemos que en la inspiración verbal y plenaria, nosotros partimos de una posición conservadora, ¿no? Dios inspiró las escrituras. Sin embargo, no podemos creer que Dios de manera robótica programó a los escritores de la Biblia, sino que utilizó también sus propias características, su propio estilo literario, su propio lenguaje, ¿no? Cada autor vamos a ver que escribe de una perspectiva distinta, con un idioma, o bueno, no un idioma, una forma de hablar o expresarse diferente, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, estimados hermanos. Qué vergüenza. ¿Está bien escrito? Destinatario. Ah, no, sí está bien escrito. Destinatarios. Lo leí rápido. Bien, ¿quiénes fueron los destinatarios? No sé si alguien llegó a analizar eso porque creo que no lo... ¿Los judíos? Judíos. Judíos, gentiles, judíos, ¿ok? Ujú. Hermanos, participen todos los que han averiguado. Probablemente fueron, vamos a poner aquí, ¿no? Judíos convertidos, ¿no? Judíos convertidos. Ahora, ¿por qué creemos que fueron fariseos? Eso suena un poco, sería un poquito chocante que fueran los destinatarios los fariseos. Por la fuerte oposición que se ve en este evangelio, los que han leído, a cada rato ¿no?, están enfrentados Jesús contra los fariseos. A cada instante vas leyendo y vas viendo. Entonces, no sé si sea fariseo. Digamos, lo más probable es que sean judíos convertidos al cristianismo. ¿Por qué? Porque, dígame, hermano Walter. Sí, Diego, lo que investigué dice, por ejemplo, cuando Mateo habla del reino de los cielos, no como otros evangelios que hablan del reino de Dios, porque los judíos no nombran el nombre de Dios. Entonces él nombra el reino de los cielos, no como otros que dice el reino de Dios. Ese es por lo cual se cree que los destinatarios son judíos. Claro, excelente, hermano Walter, totalmente. Es bien interesante porque en algunas escuelas de interpretación, algunos, sobre todo en escatológicas, ¿no?, querían hacer una distinción entre reino de los cielos y reino de Dios, y decían que reino de los cielos era una cosa y reino de Dios era otra. Justamente eso, uno llega a esas interpretaciones incorrectas cuando no conoce el contexto. Felizmente el hermano Walter nos ha resaltado esto importante, que para un judío, ellos tendían a decir, no nombraban a Dios, ¿no? Recuerden que el nombre de Dios para ellos no se pronuncia. Cuando ellos ven las iniciales del tetragramatón, el nombre de Dios, Yod, Hei, Bab, Hei, ¿no?, el nombre que nosotros traducimos como Yahvé o Jehová,
ellos no lo leen, dicen Hashem, el nombre, o dicen Adonai, que significa Señor. Entonces, digamos que Mateo, para no ofender o con consideración a sus interlocutores o las personas que iban a recibir la carta o el evangelio, que eran judíos, dice el reino de los cielos. Ahora, esto de acá lo podemos ver también en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando él regresa, él dice, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo, o sea que las nubes, donde llueve, no, contra Dios, sino que ellos no mencionaban el nombre de Dios. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, lo que está queriendo decir Mateo es el reino de Dios, que es un tema, bueno, esto lo vamos a ver después, ¿no? Pero es un tema recurrente, ¿no? También cuando hemos estado leyendo, a cada rato veíamos una parábola sobre el reino, una parábola sobre el reino de los cielos se ha acercado, díganle a Juan el Bautista que están bien, los ciegos ven, los cojos andan, entonces el reino de Dios está aquí. Entonces, hay un tema importante ahí del reino, ¿no? Bien, los destinatarios entonces serían judíos convertidos. Es bien interesante porque en este libro, como hemos visto, se cita mucho. Probablemente es el autor o el evangelista que más cita el Antiguo Testamento. Como ya ha dicho mi amada novia, el Pentateuco también cita de los Salmos, cita a Isaías, ¿no? En el primer capítulo comienza citando una profecía, ¿no? Hablando de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cita mucho el Antiguo Testamento. Pero aparte de eso, hay algo interesante, y no sé si lo había notado, y es que el énfasis no es únicamente judío. Por ejemplo, se habla de los magos que vienen del oriente, que no eran judíos. Y bueno, sin embargo, conocían la profecía del nacimiento de Jesús. Entonces, hay ese detalle. O por ejemplo, en Mateo 28, en los últimos versículos, y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces, lo que nos da a entender que el propósito de Mateo era no solamente o sea, que llegara a los oyentes judíos, sino que también había un énfasis universalista, entendido no en sentido soteriológico que todos van a ser salvos, sino universalista en cuanto a la misión y en cuanto al mensaje de Jesús. Seguramente cuando leímos Mateo nos vimos un relato un poquito extraño ahí, ¿no? De que había una mujer que era me parece que era cananea, que le dice que tenía un flujo de sangre, etcétera, y Jesús le dice, no, no, yo solamente he sido enviado a las ovejas de Israel, entonces uno puede como que le choca un poco, ¿no? Sin embargo, ella le dice, mira, hasta los perrillos comen de la migaja y todo, y él le hace ese milagro. Pero el punto es que, digamos que lo que Mateo quiere mostrar es que primero la misión de Jesús se centraba en Israel y luego iba a ir expandiéndose, ¿no? Eso es algo importante para tener en cuenta. Es importante por eso el contexto, porque uno saca ese versículo aparte y dice, oye, Jesús era un xenofóbico, ¿no? Pero no, definitivamente que nuestro Señor Jesús en absoluto era xenofóbico, sino que hay que entender el contexto. Bien, la fecha. No sé si hay preguntas hasta ahí. No, ¿no? Ok, si hay preguntas, lo anotan. ¿Cuándo se escribió el libro de Mateo? Mi amor, tu inbox de Zoom. Sí, no, mi amor. A lo que me preguntaste, no. Ok, Después te mira. explico, amor. ¿Cuál fue la fecha entonces? A ver, los que averiguaron. Entre 60 y 70. 60 y 70. Ajá, 60 y 70. Yo tengo una edad temprana, dice 50 después de Cristo, antes de la destrucción del templo, ¿no? 50. Ese es- 50, 60, 70. A ver, hermanos, ¿quién da más? Entre 60 y 70. 80. 80. ¿Qué fuente consultar, hermano Yusef? Por si acaso. Porque yo he visto también, dígame, hermano. Su propia fuente. Internet. En internet. Ajá. No, está bien. Bien, eso es muy debatible, hermanos. Hay hasta 4 fechas probables. No, la más temprana es en el 50, aquellos que creen que Mateo fue el primer evangelio en ser escrito. Sin embargo, esto parece ser entre 70 y 110. Sí, hermana Clara, ok. Sin embargo, algunos opinan que esto no es así, porque Mateo
toma mucho de Marcos. Y ahora uno podría decir, pero ¿por qué no Marcos tomó de Mateo? Porque Marcos es más corto. Mateo toma mucho el material de Marcos bueno, no es que lo edita, no lo complementa. Ahora uno podría decir, pero si Mateo fue apóstol y vivió esas cosas, y Marcos no fue un apóstol, Juan Marcos fue discipulado por Pablo. No podría decir, pero eso no, como que es un poco extraño. Sin embargo, es algo que para la cosmovisión de ellos era común. O sea, a pesar de yo ser testigo ocular, podía tomar otras fuentes que no sean testigos oculares. Entonces, lo que para nosotros, ahorita, ¿no? 2000 años después, nos parece extraño, para ellos no era así del todo. Pero parece que Marcos fue escrito primero, ¿no? Por eso, por algunos detalles. Entonces, lo más probable es que sea antes de la destrucción de Jerusalén, porque hay ciertos pasajes que nos parecen indicar que se dio antes. Hay otros pasajes que parecen indicar que fueron después, pero lo más probable es que fuera antes. Entonces, la fecha es, vamos a poner la fecha que fue entre el 60 y 70. Uy, ¿por qué no escribí? A ver. 60 y 70. Pero después de Cristo. No sé si estoy escribiendo. A ver, sí. Pero como siempre, entendiendo obviamente que esto es debatible, ¿no? Esto es, a ver. Esto, sí, está, bueno, ya ahí se entiende. Esto es un poco debatible. Hay gente que cree que es antes, gente que cree después, y los eruditos están en discrepancia. Lo importante es que fue algo relativamente temprano a los hechos que narran. Y en otros casos tenemos, por ejemplo, los escritos del Corán, son muy posteriores a los hechos que narran. Y en otras religiones también ocurre eso, ¿no? Hay escritos que narran cosas que sucedieron 100, 200, 300, 400 años después. En cambio, esto es menos de 50 años. Aunque yo asuma la fecha más tardía, 110, estamos hablando de que Jesús muere en el 30 y algo después de Cristo. Puede ser 30, puede ser 30, no, depende de la fecha del nacimiento de Jesús. Por cierto que Jesús no nació en el año 0, probablemente fue el año 4 o 5 antes de Cristo. Entonces, 30, y estamos hablando de menos de 80 años, asumiendo la fecha más tardía, menos de 80 años. Por eso es que los evangelios son registros confiables. Ahora, ¿cuál fue el lugar de composición? Esto creo que no les llegué a enviar, ¿no? Para que lo investiguen. Hay diversas posturas, pero digamos que la más probable es que sea Antioquía de Siria. A ver si es que sale con... No sé qué he escrito. A ver si sale. Antioquía de Siria. Por alguna razón salen algunas palabras con mayúscula, otras con minúscula, pero bueno. Antioquía de Siria. Lo más probable. Hay otros que postulan... Hermano Diego, Sí, qué pena. hermano Nico. Bueno, dos cosas. Es que no había podido intervenir. En cuanto a la fecha, la Biblia luterana, la de la Reforma, dice que la fecha es 50 DC. Sin embargo, la Biblia Harper dice que desde el 60 hasta el 90, o sea, ponen 60 y 70 y otros entre 80 y 90. Miren, aquí yo estaba, no sé si lo que pasa es que consulté varias fuentes y unas estaban acá y otras las tenía en físico. Estructura, aquí en origen está, creo, la fecha. La fecha se sitúa probablemente entre los 60 y 70, ¿no? No sé si hay alguien que diga... Y hay otra cosa, y era el lugar. En cuanto al lugar, dice, bueno, por acá dice que, a ver, es que en esta me pareció curioso que en la Biblia de la Reforma no pone un solo lugar, sino que pone muchísimos lugares. Sí, claro. O sea, pone,
A ver, No, ya está. ahora, el lugar de composición es la pregunta, porque a menos que asuma una postura crítica que fue hecho por una comunidad y no fue el autor. Pero si menciona varios lugares, probablemente sean los lugares que menciona el libro de Mateo donde Jesús estuvo, ¿no? Pero bueno, Ok. No, ahora, sí, porque dice Galilea, Judea, Nazaret, Cafarnaún, Tiro y Sidón, ujú, sí. Jerusalén, Jericó, So- Betania, Río Jordán, Monte de los Olivos, Getsemaní. son los lugares que menciona el libro, ¿no? De donde, Ah, bueno, gracias. entonces, Salí de la duda. sí, aquí, bueno, esta fuente dice entre 60 y 70. Yo estuve consultando. Les sugiero, bueno, creo que lo iba a sugerir al final, después los libros para estudiar. Así que, pero hágame acordar. ¿Cuál es el propósito? Presentar a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Excelente. Presentar a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, ¿no? Perdón. La Biblia de la Reforma dice que proclamar que el gobierno de Dios de los tiempos finales ha llegado en la persona y el ministerio de Jesucristo. Ajá. No sé qué tan Po- acertado. ¿Podría repetir, hermano, por favor? Proclamar que el gobierno de Dios de los tiempos finales. No, te estoy escuchando, solamente Ah, dilo. yo como que ha llegado en la persona y el ministerio de Jesucristo. Ajá. Muy bien, en realidad hay varios propósitos. Uno es el que ha mencionado el hermano Nico, otro es el que ha mencionado el hermano Javier. Varios propósitos, ¿no? Vemos a Jesús como el Mesías prometido. Perdón, lo que pasa es que no veo cuando escribo. Ocurre que estoy escribiendo mal porque no veo cuando escribo. No sé si hay, ahora sí. Me presentaba a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podríamos hablar de lo que dice el hermano Nico, ¿no? De que Jesús como el Mesías, como el Rey, como el cumplimiento, el fundamento como maestro. Ajá, también vemos a Jesús, y este tema importante, como maestro. Como decíamos previamente, en este evangelio se hace mucho énfasis en los discursos de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, a diferencia de otros evangelios como el de, bueno, que no es sinóptico, el de Juan, por ejemplo, que lo vemos en diversos lugares, moviéndose de un lado a otro. En cambio, en Mateo, creo que a Mateo, bueno, vemos que a Mateo más le interesa hablar de las enseñanzas de Jesús, de las parábolas, los discursos como el sermón del monte, ¿no? Por ejemplo, se habían percatado que se habla mucho, no solamente el sermón del monte, en Mateo capítulo 28, el versículo, parece que es el versículo 16. A ver, Mateo no me permite, por alguna extraña razón, ahora sí. Hay un tema interesante ahí con la... Dice, pero los 11 discípulos de Jesús fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. La palabra monte, montaña, aparece mucho también en este evangelio, probablemente por la relación que guarda con el Antiguo Testamento. Algunos intentan ver incluso una división quíntuple del evangelio a la manera de los 5 libros del Pentateuco. Entonces, digamos que este evangelio, a pesar de haber sido escrito en griego, a pesar de citar la traducción griega del Antiguo Testamento, tiene un sabor muy judío, ¿no? Incluso no solamente en estas cosas explícitas, sino incluso en las partes implícitas. Lo vamos a ir viendo, ¿no? A ver. Habla de las bienaventuranzas, Jesús como el juez. Ajá, correcto. Entonces tenemos muchos propósitos como hemos visto. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esta, que es la información general, que ciertamente nos va a ayudar cuando tengamos que interpretar, ¿no? No sé si hay preguntas hasta aquí.
Ok, entonces pasamos. Sí, mi amor, Amor, dime. ya, aquí en el manual bíblico Nelson hace el comparativo entre Jesús y Moisés, ¿no? Por Ujú, ejemplo, que Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Y en el caso de Jesús, también va a una montaña, pero para explicar el sermón del monte. ujú. Eh, Claro. eh, ujú. Eso cuando lleguemos a Mateo 5 vamos a ver eso. Sí, amor, muy, muy buen aporte. O sea, lo que nos muestra también Mateo es como Jesús vino, no solamente hay un aspecto de continuidad con la enseñanza del Antiguo Testamento, pero también aspectos de discontinuidad, ¿no? De aspectos con los cuales se rompe. Y lo que hace Jesús no es que, no es que digan no es que dice desobedezcan la ley, sino que interpreta correctamente la ley que los judíos habían malinterpretado, los fariseos de su época habían malinterpretado, ¿no? Entonces ahí hay un punto interesante. Bueno, también está el mismo hecho de que él fue llevado al desierto. Recuerden de que él no fue solo, el Espíritu lo llevó al desierto para que fuera tentado por el diablo, ¿no? En Mateo 4. Esto es interesante porque es una reminiscencia de lo que sucedió cuando Israel fue llevado por el desierto, ¿no? Durante 40 años. En el caso de Jesús, justamente 40 días, ¿no? Como lo que nos hace pensar. Em, Hay un detalle más que iba a decir, pero no lo recuerdo. Hermano Nico. Bueno, dos preguntas. Número uno, normalmente uno escucha que, por ejemplo, dicen que a pesar de que una persona hubiera sido el autor, a veces se servían de como escribas, tal vez, para que les escribieran, ¿no? O sea, que, por ejemplo, no era que como tal el autor lo escribiera, sino que a veces se apoyaba como en otra persona para que escribiera lo que tal vez le dictaba. No sé cómo era la cuestión, pero en el caso de Mateo fue así. Bueno, según tenemos información, si es que el autor, que es lo más probable que fuera Mateo, él estaba capacitado para él mismo escribirlo, ¿no? No creo que necesitara. Y por la fecha de composición también, ¿no? Lo que pasa es que tampoco conocemos mucho sobre Mateo, no sabemos, por ahí se sabe que estuvo predicando, termina en Hechos, pero no es como de repente Pedro, Pablo, que sabemos más, y incluso hay tradición de que fueron martirizados. Entonces, en el caso de él, no sabemos mucho, ¿no? Si estuvo en la cárcel o no, cosas por el estilo. Bien, el resumen, voy a tener que escribirlo con otro color para que lo podamos leer. ¿Cómo podríamos resumir el evangelio? Yo sé que son muy cortos, es muy corto el espacio y hay mucho que seguramente hemos visto, pero digamos, ¿cómo podríamos resumir de qué trata el evangelio según San Mateo? Miren, yo encontré, bueno, De perdón, pronto, sí, yo Sí, lo entendería como el ministerio de Cristo, ¿no? Como él vino y presentó el evangelio a sus discípulos y ellos mismos como que recibieron esa doctrina, pero aún así el hecho de que ellos tal vez quisieran que se quedara o el hecho de que tal vez las personas, algunas personas en su contexto quisieran que se quedara, no iba a inhibir ese propósito, digamos, mayor que tenía Cristo, que era obviamente la cruz, ¿no? entonces sería un poco el relato de algunos acontecimientos importantes en la historia de Jesús, desde su nacimiento Muerte, resurrección. crucifixión. Ah, sí, claro. hasta su muerte, su resurrección o su ascensión. Pues hasta donde yo me Ah, acuerdo es hasta su crucifixión. Yo solo me Hasta acuerdo su que lo crucifixión. crucifixión, dice, porque no leyó Mateo 28, pues, ¿ven, Nicolás? Por eso, hasta ya. hasta su crucifixión, su muerte, su crucifixión y también que se presenta a los discípulos, porque en Mateo 28, desde el 16 hasta el 20 habla de la gran comisión. Ujú. Y Entonces, él, no relata su ascensión, no, porque hay un énfasis de Mateo también en el hecho de que Jesús está con nosotros. ¿Cómo comienza? Diciendo que él llamará su nombre Emanuel, que es traducido es Dios con nosotros. En el resto de la Biblia se le llama Jesús o se le llama el Cristo, pero este nombre, Emanuel, que luego vamos a analizar, no quiero adelantar, quiero más bien, ¿no?, generar esa intriga,
esa gana de querer investigar. Pero ese nombre Manuel que traducido, que es Dios con nosotros, una profecía de Isaías, nuevamente, ¿no? Permanece presente y nuevamente en Mateo 28 Jesús dice, y he aquí yo estoy con vosotros. Entonces, probablemente por este énfasis de Mateo en el hecho de que Jesús es Dios con nosotros y permanece con nosotros, no relata la ascensión. No significa que no lo creyera, obviamente, ¿no? Sabemos que, porque la Biblia lo relata y seguramente Mateo sabía la ascensión, pero de repente no lo mencionó por los intereses en cuanto a la temática. Bien, ahora aquí hay una, dígame, ¿quién dice, ¿de qué idioma procede Manuel? Manuel está en hebreo. Gracias. Sí. Aquí creo que, no, el primero de 4 relatos de los evangelios. Yo creo que así lo podríamos copiar. Este podría ser, bueno, no es perfecto, pero es un resumen que podemos nosotros adoptar aquí. Voy a poner con negro, solamente para poder verlo. Ya, ahí está, listo. Muy bien, palabras clave. ¿Qué palabras encontramos en nuestra lectura cuando estuvimos ahí leyendo? Algunas palabras clave que se repiten o no, que parecen punto importante. Ya creo que hemos mencionado algunas. A ver, ¿cuáles podrían ser? Amor, yo no tengo una palabra, pero sí dice para que se cumpliese, para que se cumpliese. Cumplimiento. Muy bien, amor, cumplimiento. ¿Qué otra palabra, hermanos? Reino de los cielos. Ajá, el Escrito reino. está. El reino de los cielos. Ajá. Muy bien, eso del escrito está, ¿no? Escrito está. Bueno, pero es en cierta forma el cumplimiento, ¿no? Porque para que se cumpliera lo dicho por el profeta. En la palabra reino también, ¿no? Reino de Dios, o en este caso, reino de los cielos, como había mencionado el hermano Walter, ¿no? También. ¿Qué más? Cumplimiento, reino de los cielos. Lo estoy anotando, creo que ustedes no pueden ver mientras lo anoto, pero lo estoy anotando. Cumplimiento, reino de los cielos. ¿Qué otra palabra hemos encontrado ahí a menudo? ¿O qué otra palabra clave? Pues, o sea, digamos que va a sonar tonto, pero pues obviamente el Cristo, ¿no? Porque pues era como el tema central ahí. Ya, ¿y cómo se refiere? Este es un punto importante. ¿Y cómo se refiere normalmente Mateo a Cristo o a Jesús en su evangelio? ¿Cómo lo llama normalmente? El hijo de hombre. Ya, y también hijo del Dios. hombre, y justo comienza ahí en la Hijo de genealogía. David. Muy hijo bien, de- hijo de David también, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente se hace énfasis en que Jesús era el Mesías, el Cristo, y algo importante para los judíos, y lo sabemos por el Antiguo Testamento, es que, bueno, por el pacto que Dios hace con David y le dice, ¿no? De que iba a haber, de su descendencia tenían que ser los reyes, entonces claramente el Mesías, el rey de Israel, tenía que ser de David. El padre, correcto, hermana Clara. Muchas veces en este evangelio, Jesús, excelente, hermana Clara, Jesús habla de Dios como su padre, como el padre, constantemente. El cielo también, correcto, muy bien. Entonces tenemos varias palabras ahí que son palabras clave. Esto nos va a servir de preámbulo para que cuando entremos a la tarea hermenéutica, al hecho de interpretar, al tener esto en mente, ya nos va a ser un poco más sencillo dilucidar algunos detalles. Muy bien, no sé si es que están anotando en el material que les di o lo están haciendo, porque si se han dado cuenta el material que les di no está resuelto, ¿no? Está ahí en blanco justamente para que ustedes lo escriban o lo anoten. En todo caso lo borro, pero si alguien tiene alguna pregunta después entre semana, si algo no pudieron anotarlo, me avisan y yo les puedo pasar la información. Bien, entonces continuamos. Muy bien, ¿dónde sucedió? Este es un mapa realmente de internet. Entonces,
no he corroborado si la información es exacta, pero sí, este es el mapa, ¿no? Más que nada, nosotros sabemos que él nace en Belén, aquí, ¿no? Nace en Belén, al igual que alguien más. ¿Quién más nació en Belén en el Antiguo Testamento? Esto parece David, pregunta de ¿quién? el rey David. El rey David, ¿no? Uno podría decir, ¿qué tal coincidencia, no? Justamente al igual que David, él nace en Belén. Pero él nace en Belén también porque él debe cumplir una profecía que se encuentra en Miqueas 5:2, ¿no? Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Había una profecía que tenía que ser en Belén Efrata. Belén Efrata. ¿Por qué Belén Efrata? Porque para este momento, estuve consultando algunas fuentes, habían como 4 ciudades que se llamaban Belén. Entonces, específicamente tenía que ser ahí. Y vemos cómo Dios es tan exacto y preciso que nace en Belén. Pero él estuvo, ¿no? Por diversas zonas, él se cría en Nazaret, por eso es que fue llamado Nazareno. Un pasaje también enigmático donde Mateo dice de que Jesús no, se crió en Nazaret para que se cumpliese la profecía de que sería llamado Nazareno, profecía que no aparece en el Antiguo Testamento, por lo menos no de manera explícita. Pero cuando lleguemos a esa fecha y veamos, daremos solución. ¿Por qué Mateo habla de una profecía que no está explícita en el Antiguo Testamento? ¿Está citando quizá Macabeos? No, no, hermanos. Pero de ahí lo vamos nosotros a averiguar. Bien, entonces más o menos este es para que tengamos una idea. Aquí está el mar de Galilea. Ese es el río Jordán y este es el mar Muerto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuándo sucedió? Aquí, bueno, yo les he mandado esto, pero hay una imagen, justamente estaba revisando aquí en del Logos, para que podamos, este es de esta época, ¿no? Desde el 6 hasta el 34. Vamos a poner específicamente lo que nos interesa es... Vamos a ver los individuos y los periodos de tiempo. Ya. Entonces, en esta época en que Jesús llevó a cabo su ministerio, justamente en el 6, no sé por qué no, ahora sí, en el 6, desde el 37 hasta el 4 antes de Cristo, reina Herodes el Grande. Recordemos que en la Biblia se menciona la palabra Herodes, pero hay varios Herodes, hay como 4 Herodes, ¿no? Esto es el 4 antes de Cristo, muere Herodes el Grande, ¿no? Acá hay 27 eventos. Jesús probablemente nace por aquí, ¿dónde está? Este es el dominio romano sobre Palestina. ¿Dónde está? Probablemente nace el 4. El 4, el 4 antes de Cristo, ¿no? Nacimiento, dice aquí, por ejemplo, ellos lo ponen como el 9 antes de Cristo, es la fecha posible más temprana. Algunos también lo extienden hasta el 4 después de Cristo, ¿no? Entonces, hay diversas posiciones. Dice Herodes Antipa. Ajá, correcto. Hay diversos Herodes. Bien, entonces más o menos aquí tenemos una cronología de los hechos de, bueno, lo que estaba sucediendo, ¿no? El reinado de César Augusto, él era el emperador en esa época. Él reina desde el 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Este es Herodes el Grande, ¿no? Por aquí está Arquelao, y la vida de Jesús es desde el 6 o 5 antes de Cristo hasta el 30 después de Cristo, ¿no? Porque él muere en el año 30 después de Cristo, si asumimos que nace en el 4 antes de Cristo. Bueno, y ahí cada evento vamos a ir viendo, ¿no? la cronología aparte. Estaba viendo una cosa interesante también. Voy a poner aquí un evento. ¿Dónde está aquí? Había visto un terremoto. No sé si ustedes lo llaman aquí un cometa, el eclipse, parece un terremoto, ¿no? Justo en Palestina en el año 1 hubo un terremoto, todavía encima dice de grado 7, ¿no? El 33 después de Cristo hubo un terremoto en Jerusalén que provoca daños en el templo. Por eso es que algunos, ¿no? Tomarían la fecha de que sí nace el 0 y muere el 33, porque recordemos que, según el relato,
cuando Jesús muere, justo hay ¿no? Un terremoto. Bueno, puede ser que sea un temblor muy fuerte y que de repente no esté en los relatos de la historia, pero digamos que si la Biblia lo menciona, ciertamente así pasó. Dígame, hermano Yusef. ¿Por qué Cristo nace probablemente en el año 4 antes de Cristo y no en el año 0? Porque ese calendario es el calendario que fue elaborado después, ¿no? No fue tomando en cuenta, no fue tomando en cuenta, digamos, una cronología exacta, ¿no? Se propuso después, ¿no? Que él había nacido en esa fecha, pero no es que él nace exactamente en año 0, no hay, no, o sea, no hay certeza de eso. No, ni siquiera uno diga, no, pero es que uno es liberal por decir eso. No es por ser liberal, sencillamente que la fecha fue establecida, si no me equivoco, fue por en el calendario gregoriano, ¿no? Hasta donde yo he podido averiguar. Estaba viendo también un aspecto de la cosmovisión. En el siglo I antes de Cristo se siente una influencia helenística, por ejemplo, en Arabia, ¿no? Aquí vemos algunos detalles, ¿no? Aparece, por supuesto, el gnosticismo, el cristianismo se entiende alrededor del Mediterráneo. La ceguera por estas épocas era considerada como un castigo divino. Recuerden esto, la ceguera era considerada como un castigo divino en esas épocas. Y lo vamos a ver también en el resto en el resto de los evangelios, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hay un relato donde dice, donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Había un ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque si es ciego, tiene que ser porque alguien pecó. Ahora, obviamente si es ciego de nacimiento, ¿por qué los discípulos preguntarían si pecó él? O sea, ¿en qué sentido él pecaría si antes de nacer? Algunos dicen que probablemente los discípulos creían en esa época todavía, bueno, creían en la reencarnación o algo así. Pero sabemos nosotros ahora por lo que la Biblia enseña en Hebreos 10, ¿no? Que está establecido al hombre morir una sola vez y luego está el juicio. Pero ellos consideraban eso como un castigo, ¿no? Bueno, acá hay algunas otras cosas importantes, ¿no? Este es el tiempo también o la era de lo que se llama el segundo templo, ¿no? Por eso es que se habla mucho del judaísmo del segundo templo. Bien, bueno, aquí yo les he enviado también otra imagen, más o menos para que tengamos. Ok, personajes principales. Primero y muy importante, obviamente, está el personaje central en torno al cual gira toda la narrativa. Es Jesús. Jesús. Él es el personaje central, ¿no? La Biblia, el Evangelio, esos evangelios se proponen principalmente narrarnos eventos y contarnos las enseñanzas y las parábolas y las vicisitudes que pasó Jesús de Nazaret, ¿no? El Jesús, bueno, el Jesús histórico. Bien, luego tenemos a otros personajes también que aparecen constantemente aquí, que serían los discípulos, ¿no? Los discípulos, esos serían otros personajes también muy importantes en el Evangelio, ¿no? Los discípulos. Desde el llamamiento, ¿no? Desde el llamamiento, que cuando llama a Pedro y a Andrés, ¿no? Y les dice, ustedes son pescadores bueno, obviamente de peces, pero yo los voy a hacer pescadores de hombres. Respondió Jesús, no es que haya pecado ni sus padres, sino para que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ajá, correcto, hermana Clara. Entonces ahí Jesús claramente está indicando de que el propósito de las enfermedades, en este caso de la enfermedad que él tenía, esta ceguera, era que Jesús pudiera manifestar la gloria de Dios al sanarlo, ¿no? Porque la idea era glorificar, obviamente, a Dios. Muchas gracias, hermana Clara. Hermano Nico, dígame. Bien, mientras el hermano Nico... Sí, dígame. Ya. Qué pena. Ya. Mi pregunta es, bueno, digamos que establecemos nosotros a Jesús como el personaje central, ¿no? Pero, ¿qué haríamos con Mateo, no? O sea, porque se supone que
quien escribe debería ser, o sea, tiene como cierto protagonismo, ¿no? Porque es su visión y es su estilo el que está impregnado ahí. Entonces, digamos, ¿cómo lo tomamos ahí en ese caso? Es muy interesante porque quien escribe debiera tener cierto protagonismo, sin embargo, Mateo no hace eso, no asume ese protagonismo. Es más, cuando en la lista de los discípulos, cuando él da la lista de los discípulos, cuando él llama, él habla de Mateo y dice Mateo el publicano. A propósito, se identifica a sí mismo de esa manera. Muchos creen justamente para manifestar esa humildad. Nosotros sabemos por otros relatos que ellos se reúnen en la casa de Mateo. Sin embargo, él no indica que fue específicamente en su casa. O sea, hay cosas que Mateo omite. Probablemente lo hace de manera deliberada. ¿Y quiénes son ellos? Los que están aquí a la derecha. Mi amor, quería contar algo. Hace Sí, mi rato. amor. Sí, solamente para hablar del tema del ciego de nacimiento y esas cosas, el pastor, por ejemplo, Miguel Núñez, cita, ¿no? O sea, lo relaciona mucho cuando dice, ¿por qué tengo que sufrir con esto? ¿Por qué tengo que pasar por lo otro? ¿Por qué tengo que pasar por ciertos dolores? Y él dice, ¿no? Que hay algunos sufrimientos o dolores que son para darle la gloria a Dios, ¿no? Ujú. Justamente cuando tú ya lo habías dicho, yo lo iba a comentar, de que le hacen la pregunta, ¿quién pecó? ¿Fue él o sus padres? ¿No? ¿Es algo de nacimiento o es algo que le sucedió durante la época de su vida? Pero básicamente es para glorificar a Dios, ¿no? O sea, es decir, el Señor usa la vida de este ciego cuando le quita la ceguera para que los demás puedan glorificar a Dios a través de eso, ¿no? Eso es lo que quería Ujú. contar. Ah, ok, sí, ciertamente. Muchas gracias, amor, por la contribución. Entonces, aquí tenemos, volviendo a los personajes, tenemos a Jesús, personaje principal, discípulos, también personajes, ¿no?, importantes, incluso en el momento en que ustedes han visto el momento de la transfiguración también, ¿no? Y ahí aparecen tres personajes importantes. Dentro de los discípulos, los principales eran, ajá, Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Pedro, Santiago. Juan y Jacobo, o también llamado Santiago. Y Pedro siempre se presenta así como alguien vehemente, ¿no? Que dice, ya, Señor, vamos a hacer una enramada aquí para estar con Moisés y Elías. Por cierto, bueno, ya después vamos a ver por qué Moisés y Elías aparecen ahí. Bien, ok, entonces tenemos los discípulos y ellos serían de lo cual ya hemos estado hablando, Fariseo. los fariseos, Fariseos. ¿no? Amor, yo iba a poner saduceos, pero no sé por qué puse apóstoles. Pero Bueno, saduceos, los ajá. fariseos. También este evangelio nos habla acerca de los saduceos. Ahora, es interesante que cuando habla de los saduceos, no sé si alguien se detuvo, bueno, vamos a llegar a eso, ¿no? Pero cuando lo leamos, él explica creencias de los saduceos, ¿no? Él dice que ellos no creían en la resurrección. Entonces, si su auditorio fuera única y exclusivamente judíos, ¿por qué tendría que explicar esta creencia de los saduceos? Entonces sabemos de que el auditorio no eran única y exclusivamente judíos convertidos, ¿no? Por eso dijimos principalmente judíos convertidos, pero también habían otros más. Ahora, también puede ser por la fecha, eso abogaría por una fecha tardía, porque recordemos que después de la destrucción del templo, los saduceos, o sea, por así decirlo, se extinguen, porque la vida de los fariseos giraba en torno a la ley, a la Torá, y por eso buscaban explicar la ley, agregar más leyes y la ley de la ley de la ley. Mientras que los saduceos, su vida giraba más en torno al templo. Entonces, cae el templo, año 70, ¿no? Con la destrucción de Jerusalén a cargo del general Tito, y en ese momento, obviamente, quedan como que sin ese vínculo. Por eso es que los saduceos se extinguen en cierta forma. Ok, vamos a acelerar un poquito porque la idea es terminar a las 8. Ok, ya hemos hablado un poco de esto. ¿Cuál sería entonces el mensaje principal del libro o del Evangelio de Mateo, mejor dicho? ¿Qué podríamos decir? Bueno, dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Ha llegado. Se ha acercado, ok.
¿Algo más? A ver, hermanos, participemos. Pero cuando dice el reino de los cielos, ¿se refiere a él mismo o se refiere a que él de pronto va, va a ser, va a traer un reino, ¿no? Y de pronto un reino celestial, ¿no? ¿Y en qué sentido lo decía? Buena pregunta, pero no puedo adelantar información. Por cierto que yo creo que el reino de los cielos es una realidad presente, pero que a la vez tiene obviamente una expectativa a futuro. Claramente Jesús habla del reino en cierta forma presente, pero también habla en forma futura. Y en las parábolas vamos a ir también viendo eso. Entonces yo creo que el reino de los cielos es una realidad presente que tiene expectativa al futuro. Ok, el reino de los cielos se ha acercado en la Es, persona, amor, o sí, dime amor. sí, es como el cumplimiento, pero también de lo venidero. O sea, es como habla de lo que está pasando en el momento, pero también hace una, em, como un relato de lo que está por venir, ¿no? De lo que está por cumplirse. Ujú. Vamos a poner así, el reino de los cielos se ha acercado con Jesús el Mesías, cumpliendo, podemos decir, ¿no? Cumpliendo el Antiguo Testamento. Vamos a decir el Antiguo Testamento porque no es solamente que él cumple las profecías, porque en cierta forma, claro, cumple las profecías de él, cumple la ley perfectamente, y bueno, cumple toda todo lo que el Antiguo Testamento en sí representaba, ¿no? También incluso en las partes poéticas. Entonces voy a poner cumplimiento del Antiguo Testamento. Yo también puse aquí otra. Ah, no. Bueno, creo que era solamente el anterior. A ver, ¿cómo hago para ir al anterior? Así. Bien, entonces, básicamente esto es, como hemos visto, una breve introducción. Hay mucho más y ese es el momento donde recomiendo los libros que ustedes pueden consultar. Este libro es buenísimo, Diccionario de Jesús y los Evangelios. De verdad que estaba leyendo sobre el Evangelio de Mateo, hay mucho detrás, a los que les interesa averiguar, por ejemplo, sobre la crítica de las formas, crítica de las fuentes, sobre la historia de la hermenéutica de Mateo y cosas más, que no es el propósito de esta sesión ni de este tiempo. Les recomiendo este libro. También pueden consultar este libro. Este libro es un poquito más antiguo, pero este es del 2003, este es antes del 2000, creo. O sea, la versión en inglés, en castellano fue después, ¿no? Una introducción al Nuevo Testamento de Donald Carson y Douglas Moo. Ahí también pueden ver un poco acerca de la crítica textual y los debates que hay un poco, ¿no? Detrás. Pero, como digo, realmente quizá no está intentando hacer algo tan académico, porque la idea es tener lo suficiente para poder entrar y comenzar con la observación, la interpretación y la aplicación. Estimados hermanos, voy a escribir cuál es la tarea para la próxima semana. La idea es leer la primera pericopa que se encuentra aquí en Mateo 1. A ver, en Mateo capítulo 1, y nosotros tenemos que hacer observaciones, única y exclusivamente observaciones. Yo ya estaba haciendo, por eso es que ven algunas cosas ahí subrayadas y destacadas, algunas observar en la genealogía. Tenemos que, ahora, ¿cómo se representa observaciones? Observaciones son cosas como, por ejemplo, dejad que los niños vengan a mí, no se les impidáis, de los tales es el reino de los cielos. Correcto, hermana Clara, ¿no? Ahí vemos el mensaje del reino de los cielos. Un ejemplo, tenía varios, pero vamos a ver un ejemplo, ¿no? Romanos 12 es un pasaje conocido. Vamos a ver cómo es lo que hay que hacer, ¿no? Las observaciones. Por ejemplo, aquí, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por ejemplo, una observación, Pablo está haciendo un ruego a los hermanos en Roma, porque dice ruego. Su ruego está basado en la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que es vuestro culto racional, significa que esta es la adoración lógica. ¿Cómo debe ser el sacrificio? O sea, eso es una observación, no interpretación.
No decir, bueno, esto yo le aplico a mi vida así, o yo creo que esto significa tal, sino solamente vamos a observar qué dice el texto. Recuerden que tenemos dos materiales de observación. Guiémonos por la pregunta qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, y hagamos únicamente observaciones. Y la próxima semana vamos a compartir esas observaciones, y en base a estas observaciones vamos a interpretar, y la idea es poder aplicar a nuestras vidas. No sé si hay, creo que ya nos hemos pasado del tiempo. Sí, no se preocupe, el hermano Walter me dijo que ya tenía que retirarse. Si hay alguno que tiene que retirarse, no hay problema. Lo vamos a